muestra que para este instante el ángulo θ equivale a 30 grados, que el punto A sufre una velocidad constante de 0.3 metros sobre segundo. Nos dicen que el pistón de C hasta A sufre de un alargamiento. A su vez nos dicen que el cuerpo BD se encuentra en horizontal y el cuerpo DE se encuentra en vertical. Nos piden para este ejercicio determinar la aceleración angular del punto ED. Para abordar este ejercicio sería óptimo comenzar a hacer un despiece y tener en cuenta las velocidades que sufre cada uno de los cuerpos. Por lo menos aquí comenzamos con el cuerpo rígido A, que presenta un movimiento de traslación pura. ¿Qué nos puede decir este movimiento? Que solamente sufre un tipo de velocidad que es traslacional y que tiene una aceleración que va a ser solamente tangencial. Pero hay que prestar atención porque el enunciado nos dice que nuestra velocidad es constante, por ende esta aceleración va a equivaler a cero. El siguiente cuerpo a analizar es el cuerpo rígido CA, que experimenta un movimiento de plano general o movimiento de traslación pura combinado con movimiento de rotación pura. Como nos podemos fijar, el punto A también hace parte del cuerpo CA y el punto A experimenta una velocidad constante que va en este sentido, lo que permite que este cuerpo gire con una velocidad angular en sentido horario, lo que hace que las velocidades queden de la siguiente forma. Bueno, las velocidades quedan de la siguiente manera, ya que aclaramos que gracias a que la velocidad A va en este sentido, la velocidad angular que experimenta el cuerpo CA va en sentido horario, fuerza a que la velocidad CB y CA sufran un movimiento de rotación con el mismo sentido horario. ¿Qué tenemos aquí? La velocidad relativa. ¿Y por qué la colocamos en esta dirección? Porque en el enunciado nos dicen que el pistón sufre un alargamiento. ¿Y cómo podríamos llamar esta velocidad relativa? La podemos llamar que va desde el punto fijo C hasta el punto A. Esto se debe a que el punto C es el estático, el que se queda quieto, mientras que el punto A se va alejando. Bueno, ¿qué nos encontramos aquí? Que la velocidad de A no es más que la derivada de una distancia con respecto al tiempo. ¿Qué utilizaremos como esa distancia? Esta incógnita X. ¿Por qué? Porque no es más que la distancia que recorre A en el collarín. ¿Cómo la podemos expresar? Por la siguiente razón trigonométrica. 0.2 metros multiplicado por la tangente de θ, o el ángulo que forma. Pasamos a derivar nuestra función x y tenemos que es igual a la constante multiplicado por la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado, pero nos damos cuenta a su vez que θ es una variable que cambia con respecto al tiempo, por lo que también la derivamos dejando θ punto. Quedándonos que la velocidad de A es igual a 0.2 metros por θ punto por secante cuadrado de θ. Al reemplazar valores y despejar para hallar θ punto, nos damos cuenta que es 9/8 radianes sobre segundo. Pero, ¿qué sería esto? No es más que la velocidad angular que experimenta el cuerpo, en este caso la velocidad angular que experimenta CA, y es igual a este valor. Bien, pues después de haber hallado la velocidad angular CA, podemos hallar las velocidades CB y CA que trabajan en función de esta velocidad angular. Entonces, primero, para hallar la velocidad de CB, sabemos que es igual a la velocidad angular por el radio, pero no tenemos el radio, por lo que nos toca dirigirnos a la imagen y nos damos cuenta que el radio de DE no es más que el cateto adyacente del triángulo que puede formar CB, como lo pueden ver aquí. Entonces, al hacer la relación trigonométrica nos queda que el radio CB es igual a 0.09 metros sobre el coseno de 30, dándonos el siguiente valor y lo reemplazamos en la fórmula que vimos aquí arriba, quedándonos que la velocidad CB va a tener el siguiente valor. Y lo mismo ocurre para la velocidad CA, que trabaja en función de la velocidad angular de CA y su radio. Para hallar su radio es necesario también hacer otra relación trigonométrica, donde la cota de 0.2 metros nos ayuda a formar un triángulo rectángulo en el cuerpo CA, quedándonos que su radio es igual a 0.2 metros sobre coseno de 30, dándonos el siguiente valor, y reemplazándolo en la velocidad CA nos queda que el valor es el siguiente. En el siguiente paso vamos a hacer un triángulo de velocidades para hallar la velocidad relativa.
basándonos en la fórmula de velocidad absoluta, en este caso es igual a la velocidad absoluta de CA más la velocidad relativa, que va a ser medida del punto C como fijo y A como móvil. Bueno, teniendo la ecuación que nos relaciona la velocidad relativa con la velocidad absoluta, procedemos a hacer un triángulo de velocidades, como dije anteriormente. En este caso, sabemos por el dibujo que hicimos anteriormente en el cuerpo, o sea, que la velocidad de A es en línea recta, la velocidad de CA es en diagonal con un ángulo de 30 grados con respecto al eje X, y la velocidad relativa tiene también un ángulo de desfase de 30 grados pero con respecto al eje Y. ¿Qué hacemos? Primero graficamos la velocidad de BCA de esta manera, luego la velocidad de A, y de ahí desprendemos la velocidad relativa, que es esta que pueden ver aquí, forma el ángulo de 30 grados. ¿Qué nos damos cuenta? Que en este caso nos dio un triángulo rectángulo y podemos usar la razón trigonométrica de tangente para poder hallar la velocidad relativa. Despejamos y nos damos cuenta que la velocidad relativa no es más que la velocidad de CA sobre la tangente de 60. Reemplazamos los datos y tenemos que la velocidad relativa es este dato. Bueno, el siguiente cuerpo a analizar es el cuerpo rígido BD, que es la barra que está en horizontal, que presenta un movimiento de plano general o de rotación pura más traslación pura. Como pueden ver en la barra, está, por así decirlo, desplazándose y a la vez está rotando. Entonces, ¿qué velocidades vamos a tener en cuenta? La velocidad CB que andamos anteriormente en el cuerpo CA, que va hacia acá, como lo pueden ver, y una velocidad D, que sería la de la traslación, con su respectivo ángulo, con su respectiva velocidad angular. ¿Qué nos falta? Nos faltaría una velocidad relativa para poder hallar ya sea la componente de BD, de B sub D o la velocidad angular BD. Pasamos a hacer un triángulo de velocidad. Bueno, en el triángulo de velocidades para el cuerpo BD tenemos que la velocidad absoluta de D, que conocemos, va a ser igual a la velocidad absoluta de CB, que conocemos más su componente de velocidad relativa, que va desde CB como punto fijo y D como punto móvil. Entonces, como desconocemos tanto la dirección y magnitud del vector BR, de velocidad relativa va a ser el último que grafiquemos. Trazamos una línea recta para el vector de velocidad BD. Trazamos un ángulo con respecto a esa línea recta de 30 grados para poder trazar la velocidad BC. Y luego trazamos una perpendicular con respecto al vector BD para sacar esta línea, que es la que vamos a nombrar como velocidad relativa. ¿Y cómo sabemos el sentido de su cabeza de flecha? Fácil. Si nos colocamos aquí, sabemos que su punto de inicio va a ser de C a B y terminará en D, por lo que la cabeza de flecha irá para acá. En el triángulo de velocidades que ya hemos armado, procederemos a hallar con respecto al ángulo de 60 las variables de velocidad relativa y velocidad D. Entonces, en este caso, velocidad relativa no es más que velocidad CB multiplicada por el coseno de 60. Pasamos a reemplazar los datos y tenemos el siguiente valor. Para velocidad BD tenemos que va a ser igual a BCB multiplicado por el seno de 60. Reemplazamos los valores y tenemos el siguiente resultado. Continuando en el cuerpo rígido BD, con ya las velocidades halladas, nos podemos detener a hallar la velocidad angular BD. ¿Cómo lo hacemos? Con la velocidad relativa, que trabaja con el radio BD o su radio relativo. Fijándonos en la figura, hacemos un pequeño bosquejo, como lo ven aquí, donde ya tenemos marcado lo que es el radio relativo. No es más que 0.2 metros menos una constante z, que haciendo trigonometría en este triángulo con ángulo de 30 grados, nos damos cuenta que no es más que 0.09 metros por la tangente de 30. Eso se lo restamos a 0.2 y tenemos este valor. Sabemos que la velocidad relativa no va a ser más que la velocidad angular de BD multiplicado por su radio. Pasamos a despejar y nos queda lo siguiente.
Reemplazamos datos y nos da el valor de esta velocidad angular. Trasladándonos al cuerpo rígido ED, nos damos cuenta que es una varilla o cuerpo vertical que presenta un movimiento de rotación pura, guiado por el vector BD. En este caso, al sufrir rotación, sabemos que tiene una velocidad angular siguiendo, claro, la dirección de la velocidad D. Sabemos que la velocidad D va a ser igual a la velocidad angular de D hasta E multiplicado por el radio de DE. Pasamos a despejar la velocidad angular teniendo que es igual a la velocidad D sobre el radio. Reemplazando los datos, obtenemos que el resultado de la velocidad angular de E es esto. Bueno, ya para estar finalizando el ejercicio procedemos a hacer un diagrama de aceleraciones para el cuerpo CA, partiendo desde la fórmula que la aceleración de CA va a ser igual a la aceleración de A más la aceleración relativa más aceleración de Coriolis, porque en este es donde se presenta el pistón. Al desglosar esta ecuación nos encontramos con que CA tiene su respectiva tangencial y normal. A debería tener su respectiva tangencial y normal. La velocidad relativa también debería tener su respectiva tangencial y normal, y la aceleración de Coriolis pues sería igual a 2 veces la velocidad angular, en este caso del cuerpo CA, multiplicado por la velocidad relativa. ¿Qué pasa aquí? En CA tenemos tangencial, claro, porque el cuerpo realiza una rotación. Tiene aceleración normal o centrípeta, sí, porque se iba con respecto al radio, con el ángulo de 30 grados que pueden ver aquí. La aceleración de A vendría siendo la generada por la velocidad constante. ¿Tiene aceleración tangencial? No, puesto que su velocidad es constante, como dije. ¿Tiene aceleración normal? No, porque el cuerpo experimenta un movimiento de traslación pura. Tenemos aceleración relativa tangencial, claro, y tenemos aceleración relativa normal, no, puesto que esta aceleración va con respecto al eje ranurado, que viene siendo el pistón. Y como en este caso el pistón no posee ninguna curvatura ni nada, este no puede poseer normal. Y la aceleración de Coriolis que sí tiene magnitud. Pasando a la gráfica, en el eje X y en el eje Y, colocaremos cada una de las aceleraciones con sus respectivos ángulos. En este caso, los que poseen ángulos serían la aceleración tangencial normal, como lo pueden ver aquí, Coriolis, y la aceleración tangencial relativa, que llevaría un ángulo en este sentido. Lo más aconsejable sería hacer una rotación de ejes, en este caso de 30 grados en sentido anteriorio. Todo para conseguir que las variables que no tenemos, que en este caso serían aceleración tangencial relativa y aceleración tangencial de CA, pasen a estar en los ejes. ¿Por qué creemos esto? Porque estas aceleraciones comparten una misma variable, que es la aceleración angular. Y en cuadrado los ejes vamos a trabajar en el eje X, porque está una de las variables que nos interesa, que es la aceleración tangencial de CA. Sabemos, como vieron en la gráfica, la aceleración tangencial y el Coriolis se encuentra en el mismo eje X positivo y lo igualamos a 0. Despejamos aceleración tangencial CA, pues colocando Coriolis del otro lado. Como sabemos, Coriolis va a ser igual a 2 veces la aceleración angular de CA multiplicado por la velocidad relativa. Pasamos a reemplazar los respectivos valores con los valores del elemento de CA y con su respectiva velocidad relativa, que es de 0.3, dándonos que la aceleración tangencial tiene que valor. Luego, sabiendo que la aceleración tangencial es igual a la velocidad angular de CA multiplicada por el radio de CA, pasamos a despejar la aceleración angular. Nos queda que es igual a la aceleración tangencial sobre su radio. Reemplazamos valores
tenemos que nos da este dato. ¿Qué cabe aclarar aquí? En esta aceleración tangencial, si nos da negativo, quiere decir que el eje, la dirección que tomamos con respecto al eje X está equivocada y va con respecto al otro lado. Es decir, que la aceleración va en el eje X negativo. ¿Y qué pasa con esta aceleración angular? ¿Por qué es negativo? Porque el movimiento no va horario, sino va antihorario. Es decir, que el cuerpo se está desacelerando. Procedemos a hacer el diagrama de aceleración para el cuerpo BD. Con la ecuación de aceleración de D va a ser igual a aceleración CB más aceleración relativa. En este cuerpo no poseemos aceleración del Coriolis ya que no tiene ningún tipo de ranura. La aceleración D se desglosa en tangencial y normal. Esta aceleración D no posee normal ya que para el cuerpo BD sufre solamente de traslación pura, por lo que solamente tiene tangencial en esta dirección. Para la aceleración CB tiene tangencial y normal con respecto al radio CB, y la tangencial hay que tener mucho cuidado porque va influenciada por la aceleración angular CA antihorario, por lo que la aceleración tangencial ya no iría así, sino va corregida para acá. La aceleración tangencial relativa, que va con respecto a la velocidad relativa, con la misma dirección, y la aceleración normal relativa, que va con respecto al radio. Quedándonos en nuestro plano cartesiano de ejes X y Y de esta manera. Tangencial en el eje X para D, normal para la relativa en X negativo, con la aceleración normal CB nos queda con este ángulo en el eje negativo tanto para X y Y. La tangencial CB nos queda en el eje X negativo y en el eje Y positivo, y la tangencial relativa nos queda pegada en el eje Y. Luego de hacer el respectivo diagrama en el plano cartesiano, nos encontramos que en el eje X, que es nuestro eje de interés para hallar la aceleración tangencial D, tenemos que aceleración tangencial D menos aceleración tangencial CB por coseno de teta menos aceleración normal de CB por seno de teta menos aceleración relativa normal va a ser igual a 0. Despejamos nuestra variable de interés, que es la aceleración tangencial en D, quedándonos así. Sabemos que la aceleración normal relativa va a ser igual a 2 veces la velocidad angular BD por su radio. Sabemos que la normal de CB va a ser igual a 2 veces la velocidad angular CB multiplicado por su radio por el seno de 30, y la aceleración tangencial CB va a ser la aceleración angular CA por su radio por el coseno. Pasamos a reemplazar cada uno de las variables con sus respectivos valores, quedándonos así. Al resolverlos nos quedan los siguientes datos para sumarlos y nos dé estos valores. Luego, cabe aclarar que para decir que la aceleración tangencial de D va a ser igual a la aceleración angular ED por el radio ED, es cuando estamos trabajando en el cuerpo, obviamente ED, que es el que sufre un movimiento de rotación pura. Despejamos la aceleración angular, nos queda que es igual a aceleración tangencial D sobre el radio ED, reemplazamos valores y nos queda que la aceleración angular ED va a ser igual a 2.45 rayanes sobre segundo, dando así por concluido el ejercicio.